Invertir mejor, un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet. Continuamos en Muy Masculino y hoy con esta tarea de generar algo de educación con todos ustedes gracias a nuestro invitado habitual Juan Diego Gómez. Bienvenido. Gracias, Nacho, un saludo para usted y todos los televidentes y por supuesto que nos siguen en YouTube. Vamos a hablar un poco del futuro, de las tasas de cambio, porque definitivamente esto se está moviendo y se mueve con una rapidez que yo creo que hasta los mismos economistas están sorprendidos de lo que pasa de un día para otro a nivel mundial. Es impresionante, Nacho, la volatilidad, y no solamente en una coyuntura particular, sino desde hace muchísimo tiempo viene habiendo una volatilidad grande en los mercados y la seguirá habiendo en los próximos años en la medida en que las economías produzcan tantas noticias, muchas de ellas súbitas, y haya muchas diferencias entre una economía y otra. Juan Diego, usted como economista, de pronto, ¿usted piensa que habrá que reevaluar muchos conceptos económicos? Se lo pregunto porque en la actualidad, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, lo lógico es que el dólar bajara, pero se recuperó. Muy extraño. ¿Qué determina el precio de una moneda entonces? Pues, hay veces que uno como, ¿cuál es la realidad de esto? Vea, básicamente el precio de una moneda la determina, por supuesto, como cualquier activo, la interacción entre la oferta y la demanda. Sin embargo, en términos de revaluación, qué tan cara está una moneda, o de evaluación, qué tan barata se encuentra, son las noticias y los indicadores de un país los que afectan el precio de esa divisa en particular, el dólar, por ejemplo, que usted me está poniendo como ejemplo. Si hay muchas exportaciones, si hay un gran nivel de inversión extranjera, si hay mucho crecimiento económico, si hay bajita inflación, si hay buenas cuentas fiscales, esto es, un déficit bajo, controlado, El dólar de eso es bajar. bueno para el país que produce esas noticias. Por ejemplo, el peso colombiano, se revalúa el peso colombiano y por ende, en efecto, el dólar debería bajar. Sin embargo, a veces ve uno, adelantándome un poquito en lo que tenemos preparado para hoy, noticias malas para los Estados Unidos y el dólar sube de precio. Y la gente pregunta, ¿por qué en una coyuntura como la del 2011? ¿Por qué en una coyuntura como la de finales de 2008, principios de 2009, cuando los Estados Unidos producían noticias tan malas, el dólar subía? Porque sigue siendo visto como un activo refugio, sigue siendo visto como una moneda dura. Pero sáqueme de una duda, ¿quién está comprando dólares entonces en este momento para que suba? Tiene que haber algo, un comprador para presionar el precio. Todos los que en determinado momento, como el actual, se sienten con aversión al riesgo y demandan dólares en virtud de que piensan de que a la vuelta de un tiempo va a estar todavía más alto. Es que miren, Nacho, yo le pongo un ejemplo bien sencillo. En el momento de grabar este programa, un bono de los Estados Unidos a 10 años producía una tasa del 1.9%. Las principales acciones del Standard & Poor's 500, solo desde el punto de vista de dividendos, sin que pase nada con valorización, producían una rentabilidad conocida como el dividend yield superior al 2%. ¿Qué significa eso y por qué lo traigo a colación? Porque la gente, cuando ve riesgos en su inversión, prefieren que les paguen prácticamente cero, pero con tal de que les devuelvan la plata que ellos entregaron, y no ponerse a correr grandes riesgos con tasas en apariencia muy altas, pero que después terminen por ver cómo su capital se desvaloriza. O sea, sigue siendo vista como una moneda de refugio, y por eso aumenta el precio de los bonos, baja su tasa de interés, aumenta el precio del billete verde. Pero en este momento ustedes, los economistas, no tienen una razón clara para que el precio del dólar en Colombia haya subido. No, la hay. La situación de Europa. Nosotros hemos tratado de que en estos programas de los días jueves le demos un carácter muy estructural, muy de largo aliento a lo que aquí se expone, pero me apalanco con su intervención y me pongo en los zapatos de quien le esté viendo, por ejemplo, en unos años o en varios meses en YouTube, por ejemplo. Si una moneda como el peso colombiano se devalúa en la coyuntura de 2011, esto es, el dólar de los Estados Unidos sube, no es otra cosa que causada por la crisis internacional que se vive en 2011. Entonces, cuando hay crisis internacional, cuando Europa está tan mal,
cuando estamos viendo al euro devaluado, el precio del dólar sube porque, repito, sigue siendo visto como un referente, la gente lo compra, lo necesita para sus transacciones y se convierte en un activo refugio, como en su momento lo fue el oro también. Hablemos de dos puntos bien importantes. Primero, dígame, las ventajas en un país con la revaluación. La revaluación tiene varias ventajas. Primero, hace bajar la inflación, porque hay un componente de bienes importados dentro de una canasta familiar. Revaluar es que la moneda local suba de precio frente a monedas internacionales. Exactamente. Muy bien. En el caso colombiano, que en vez de dar 3.000 pesos como se daba a comienzos de febrero del año 2003, se dé en el 2011 una cifra cercana a los 1.900 pesos. Perfecto. Entonces, hace bajar la inflación. si los bienes importados, exactamente, pesan dentro de la canasta familiar y esos bienes importados están llegando pues más baratos en virtud de que la moneda colombiana, por ejemplo, se revaluó, baja la inflación. Segundo, a las personas que tienen deuda en dólares, es una buena noticia, porque verán cómo por cada dólar que deban, ya no tienen que pagar 3.000 pesos como en antaño, sino 1.900, por ejemplo. Que me pareció muy particular, el caso colombiano es, como subió tanto el dólar, las deudas del sector privado subió en 2 billones de pesos, con solo subir como 100 pesos. Que es lo contrario, exactamente. Una tercera ventaja de la revaluación, y es que puede volver más moderno, no solamente el aparato productivo, porque llega más tecnología, llegan más máquinas, sino también que el consumidor final tiene más alternativas de elección. No es la misma facilidad para importar cuando hay una devaluación del peso, tipo 1997 o tipo 2003, que cuando hay una revaluación, que es lo que se ha vivido, por ejemplo, hasta el momento de grabar el programa, en los últimos años. Vámonos para el otro lado. Cuando hay una devaluación, es decir, que la moneda de un país pierde precio frente a cualquier moneda extranjera. La devaluación vuelve más barato el producto de un país en los mercados internacionales, porque habrá que dar menos dólares para comprar, por ejemplo, un bien colombiano, un bien brasilero, un bien peruano, fruto de un proceso de devaluación. Lo segundo, abarata el país para el turista. Quien llegaba antes traía un dólar y ese dólar tenía una capacidad de compra de 3.000 pesos, en el ejemplo que estamos desarrollando. Claro. Ya hoy en día un dólar compra 1.900 pesos. Entonces, la persona que va a decir, hombre, si hay una revaluación, Colombia se encareció, pero si hubiera una devaluación, que es el caso que usted está mencionando, pues ese dólar va a adquirir mucha más moneda local. Caso puntual el que vivimos hace 2 años con Argentina, que para los colombianos era muy económico, o para muchos países turistas, y era Argentina por el grado de devaluación en el que estaba. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista de exportaciones, desde el punto de vista de abaratar el país, son cosas buenas. ¿Cuál es el problema de la devaluación, Nacho? Que generalmente cuando un país devalúa es porque está mal. Muy bien. Que es lo que se vivió, por ejemplo, con el euro en la coyuntura de 2011. Que esa es mi siguiente pregunta. ¿Y cómo hace un gobierno para devaluar o revaluar una moneda? Explíquenos eso. Vea, uno puede devaluar de varias formas como gobierno. Lo primero es imprimiendo mucha más moneda local. Cuando se prende la maquinita, cuando un banco central dice, vamos a emitir más pesos, al aumentar la oferta de un bien, disminuye su precio. Entonces hay muchos pesos en el mercado, o muchos dólares en el mercado. Respectivamente se devalúan el peso y el dólar de los Estados Unidos. Entonces, emitiendo es una forma de devaluar. Otra forma de devaluar, baje tasas de interés. Si un país baja tasas de interés frente a otro, pues van a llegar menos recursos en búsqueda de un interés más alto y de nuevo, al disminuir esa presencia de dólares en el mercado, por ejemplo, se facilita una devaluación del peso. Una tercera, un banco central, por ejemplo, dice, vamos a tratar de devaluar el peso colombiano. Entonces entra de manera masiva al mercado cambiario a comprar dólares. Entrega pesos, compra dólares y se produce una devaluación. Una cuarta razón, produzca malas noticias. Baja tasa de crecimiento económico, un alto nivel de inflación, problemas de orden público, de seguridad. Esas son noticias que devalúan al menos de manera transitoria una moneda frente a otra. No le hace falta una muy importante. Dígamela. Por decreto.
Ah, bueno. Lo que funcionó, por ejemplo, en Colombia... China no es así, casi que es por orden del gobierno que no se... El gobierno interviene, en Eso efecto, es, en el sí. mercado cambiario, entonces le da, digamos, como el énfasis a que se devalúe o se mantenga artificialmente barato el yuan, y eso le da competitividad al producto chino. En efecto, esa lo es. Esa Aquí en Colombia, Nacho, funcionó muchos años, toda la vida, sí. el decreto 444. No había nacido yo, de 1967, lo que se llamó en su momento la evaluación gota a gota, Sí, donde señor. el Banco de la República todos los días le ponía un precio al dólar de los Estados Unidos. Ya hoy en día obviamente no existe eso. Hay un caso puntual que es Venezuela, con su nuevo bolívar, con esa, pues, Exactamente, tantas monedas que no exactamente. sabemos, pero usted puso ahí Muy bien. la cuchara en buen momento, en efecto, ese es otra alternativa. Explíquenos otro asunto que no entiendo, o que de pronto no entendemos los televidentes, y es por qué subió una moneda con malas noticias, pero déjeme yo la desgloso un poco más. Sí. Europa produce malas noticias, el euro va para abajo. Estados Unidos produce muy malas noticias, el dólar está subiendo. Esa pregunta es muy buena, es muy buena. Si las noticias, por ejemplo, en los Estados Unidos se esperaran mucho más malas que las que se esperan para Europa, de pronto no pasaría eso. Porque la gente dice, bueno, Juan Diego, por más refugio que sea el billete verde, por más historia que tenga, ¿cómo voy a comprarlo ya si Estados Unidos va para la debacle? Pero es que lo que se espera en el momento de grabar este programa es que la situación de Europa sea peor que lo que se espera para los Estados Unidos. Entonces volvemos a la frase típica, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Europa tiene muchos problemas, Nacho. ¿Cuál es el problema de la zona euro como tal? Que hay países que donde no estuvieran en la zona euro ya estarían devaluando sus monedas a dos manos, porque eso le daría vapor a su economía, como se la dio en su momento a Inglaterra a comienzos de 1992, y no pueden hacerlo. Claro, o sea, acaso la peseta, El dracma, por España, ejemplo, el griego. dracma griego, ya estarían devaluados. Estarían devaluados. Pero no lo pueden hacer porque pertenecen a una comunidad. Exactamente. Ya le entendí Entonces, ese asunto. eso para ellos es muy grave, porque es como una camisa de fuerza, Claro. ustedes tienen que estar alineados, no pueden devaluar. Por eso mucha gente en su momento le dijo a Grecia, sálgase de la zona de euro para que pues, pueda devaluar, eso tiene su más y su menos, o lo que pasa, por ejemplo, con economías dolarizadas. ¿Cuál es el problema de una dolarización? Ecuador, Que por queda ejemplo, ¿qué uno pasa? supeditado A lo que pasa. a la política monetaria y cambiaria del gobierno, en este caso de los Estados Unidos, que es dueño de la moneda. Entonces, por ejemplo, si en determinada coyuntura el euro, o más bien el dólar de los Estados Unidos se pone muy caro, muy costoso, Ecuador pierde competitividad. Muy bien. ¿Por qué? Porque viajar a Quito o las exportaciones en términos de dólares se vuelven más caras. ¿Cómo ha evolucionado la práctica del carry trade? Y volvamos a explicar a los televidentes qué es un carry trade. Sí, el carry trade es básicamente aprovechar diferencias de tasas de interés entre dos países para ganar una plata. Me explico. Una persona se endeuda en Canadá, o en los Estados Unidos, o en Japón, a tasas cercanas al 1 o al 2%. Coge esa plata y se la lleva para Brasil, donde le pagan tasas del 10 o del 12%. Ese diferencial de tasas de interés es lo que se conoce como el carry trade. Va a seguir siendo posible mientras en el mundo haya unos países donde se obtenga el dinero a unas tasas tan bajitas y donde paralelamente haya otros donde se gana rendimiento alto. Cuando los países convergen a una tasa de interés baja en virtud de la poca actividad económica que tienen, el carry trade se dificulta, porque entonces imagínense, uno pedir plata prestada en los Estados Unidos, se la lleva para Brasil, o se la lleva para Colombia, o se la lleva para Australia, y qué tal que en esos últimos tres países la tasa se esté disminuyendo. La gente dice, no se justifica con ese riesgo porque el diferencial no es tan grande. ¿Cuál es la ventaja del carry trade? Que cualquier persona lo puede practicar por internet. En el mercado Forex o de divisas, en una plataforma online, cuando usted llega y compra el par australiano yen, Nacho, está haciendo carry trade, porque está comprando una moneda que le paga un interés alto, la de Australia. Repito, al momento de grabar el programa. Y se está deshaciendo de otra que paga un interés muy bajito, que es la de Japón. Perfecto, Juan. Y hay otra cosa, pues el contagio de los mercados es impresionante, pero tal vez nunca hemos hablado del contagio versus moneda. Sí, ahí hay una oportunidad muy atractiva, Nacho, para muchas personas. Mire, por ejemplo, Brasil devaluó el real en el año 2002 y 2003, y después los bonos del Brasil se pusieron bajitos. Apenas vimos que Lula da Silva no era tan izquierdista en la práctica como muchos temían.
el won coreano se devaluó en 1997. ¿Qué pasó en el 1998 con la bolsa de Seúl? Se volvió, los precios eran tremendamente atractivos, muchos inversionistas fueron y llevaron sus recursos allí y compraron activos baratos. O lo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso europeo en la actualidad, una devaluación importante del euro. ¿Qué le pasa a quienes están viajando o se van a ir de vacaciones para la zona euro? Están encontrando que esos dólares que lleven o esos dólares australianos les rinden más en términos de euros, y por eso que quede una moraleja. El contagio es importante hoy en día en la economía mundial. Lo que pasa en una economía afecta a otra, pero siempre después de devaluaciones importantes hay oportunidades que aprovechar, bien para turismo o bien para comprar activos financieros baratos en las bolsas que vimos devaluar X o Y moneda. Pienso yo que cada vez es más difícil realizar predicciones frente a las tasas de cambio. Sí, Nacho, es una tarea muy complicada, muy complicada. Hay una frase muy dura que yo la repetí aquí en una ocasión, pero no tengo problema alguno en repetirla. Hay dos tipos de tontos en materia de predicciones de tipos de cambio. Los que pronostican el dólar va a terminar en esto o aquello, y los que les creen. Intervienen tantas variables y está tan compleja la actividad de los mercados, y hay tantas cosas por considerar, que decir va a terminar en X o Y valor es muy complicado. ¿Qué es lo importante siempre? Que la persona entienda qué es lo que determina una devaluación o una revaluación de la moneda, más que apostarle a una cifra en particular. Pero teniendo esa carencia, la de no poder predecir, eso quiere decir no poder programar. Entonces, ¿qué oportunidad le está ofreciendo el mercado de las divisas a un inversionista, por ejemplo, por Internet? Sabiendo que ya tenemos eso que usted me acaba de decir, se puede predecir. Yo creo que las oportunidades básicas pasan por la opción no solamente de comprar, sino de vender en corto. Ganar cuando una moneda, por ejemplo, se devalúe. Usted primero la vende cara y después la va a comprar más barata, que es lo que está haciendo mucha gente con el euro, por ejemplo, en la actual coyuntura. Y lo segundo, Nacho, poner un stop, protegerse para no perder más. Es que esa es una ventaja muy grande que anteriormente no existía, que ya hoy en día existe en materia de inversiones por Internet. Yo compré el euro, por ejemplo, vuelve y juega, a 1.3500, esperando que se reevaluara, puede haber pensado alguien, y empezó a bajar. Qué dicha usted poderle poner un stop a su computador y decirle, apenas llegué a 1.3450, me doy la pela, me vende, y literalmente lo estoy protegiendo para no perder más. Pues eso es lo que pretendemos en el día de hoy, generarles a ustedes esas inquietudes y abrirles a ustedes el panorama para que de una manera muy didáctica, como lo hacemos aquí los jueves, esta nota obviamente quedará expuesta en YouTube y en muchas partes para que ustedes puedan consultarla, pues que todos aprendamos un poco y tengamos ese concepto económico en la cabeza. Juan, para terminar, se nos vino el próximo seminario online. Así es. ¿Cuándo es? Tenemos seminario online del 24 al 27 de octubre. Es un seminario que yo estoy dictando aproximadamente el online 3 veces al año. Lo toman muchas personas de Colombia e incluso del exterior, concentrado en 3 mercados: acciones nacionales e internacionales, el mercado de divisas y el mercado de commodities. Cómo hacer inversiones por Internet con poquita plata en plataformas en español, con la posibilidad de ganar en mercados al alza y a la baja, y primero que todo, poder practicar antes de invertir dinero real. Es un seminario, Nacho, que tiene una gran bondad en esta ocasión, la de octubre 24 al 27, y es que quienes lo hagan tienen cupo automático, sin costo alguno, para participar en la primera convocatoria de traders del año 2012. O sea que la persona ahí se ahorra una plata, tiene un seminario bueno, empieza a saber cómo sacarle provecho a su computador y definitivamente desparroquializa las inversiones que quizá hasta el momento haya efectuado. www.invertirmejor.com, ahí van a encontrar toda la información que ustedes requieran. O si tienen consultas, pues también ahí está el correo. Correo electrónico, comunicaciones@invertirmejor.com, y recuerden seguirnos en Twitter en la cuenta @invertirmejor. Nos vemos la próxima semana, Juan. Con la ayuda de Dios, por aquí estaremos. ¿Usted qué cree? ¿Va a subir el dólar? Vea, mientras la situación internacional se complique, pase de gris a negro, es posible que sigamos viendo presiones devaluacionistas en el peso colombiano. Muy bien.
Invertir mejor. Un referente de alta calidad en la educación financiera e inversiones por Internet.